Todas las personas que están asistiendo al curso deben entrar al chat. Bien, buenos días, jóvenes, reiterando nuestro saludo y para indicarles lo siguiente. A ver, hemos subido al Classroom un formulario que usted debe mandarnos el día del examen con sus respuestas, más los archivos, más una serie de indicaciones. El examen es el sábado 6 de junio. Para evitar cualquier duplicidad con Física 2 que voy a tomar a las 6:45, el examen de Física 100 va a empezar 8:15. Desde 8:10 ya va a estar la hoja de examen, o sea, el examen con las preguntas en el Classroom, ¿no? De 8:15 a 9:45 es el horario del examen. Hasta 9:55 se admitirá el envío de la hoja de respuestas más los archivos que corresponden al desarrollo que usted ha hecho del examen, ¿no? Es donde deberá insertar en recuadros sus respuestas en el archivo, ¿no? Todo eso se les está indicando en un instructivo junto con el formulario que hemos subido al Classroom. Para abrir ese formulario, abra en nueva pestaña, si no, no va a poder abrir, ¿ya? Y cualquier duda que tenga sobre la apertura de ese formulario, de algo, o algo que no entienda, no haya otra hora. Es 8:10, es que tenía que ser 6:45 y no han aceptado sus compañeros. ¿Con qué docente tiene, señor Hurtado, examen? ¿Con qué otro docente tiene examen? No, es que no tenemos otras opciones, ¿no? Ya hemos postergado de 6:45 que no podía a 8:15. No puedo yo hacer otra cosa. ¿Mm? ¿Hasta qué hora es su examen de cálculo 1? ¿A qué hora empieza su examen de cálculo 1? Ya, vamos a ver hasta el día, con usted tenemos clase el jueves, ¿no? El miércoles. Voy a hablar con los del otro grupo más de Física 100 para ver una hora. Pero podría ser entonces a las 9:45, ¿no? Pero voy a confirmar el día jueves, en la clase del jueves. En la clase del miércoles no, porque el jueves se sienta en clase con el otro grupo y tengo que ponerme de acuerdo con ellos. A ver, ni el jueves no voy a poder confirmar. A ver, el jueves tengo en la tarde, Ya, pero yo lo que quisiera saber, ¿están todos de acuerdo en 9:45 el examen?
Respóndanme todos. 9:45 el examen. Ya, entonces, inicialmente ya está fijado esa hora. Cualquier cambio el día sábado 6 de junio, señor Rox, ¿ya? Cualquier cambio que yo haga va a estar subido al Classroom, ¿ya? En horario, en lo que sea, ¿ya? En el Classroom. Pero inicialmente 9:45 es el horario del examen, ¿ya? Entonces todos han dado su asentimiento, entonces creemos que ya cualquier otra disposición se les hará conocer por el Classroom, así que estén atentos al Classroom, traten de bajar el formulario, lean bien lo que estamos mandando y qué nos tiene que mandar. Toda duda el miércoles, no ahora. ¿Ya? A ver, señor Cornejo, estamos quedando sábado 9:45. ¿Ya? Desde 9:40 va a estar el examen. Hasta las 11:25 tiene para entregar o enviar por correo ya. Ahora tiene que entrar al Classroom. Una vez que terminemos la clase, entra al Classroom y se fija. ¿No? Todas las indicaciones. Algo que no entienda, el día miércoles en la clase le vamos a resolver, no hoy día. ¿Ya? Entonces estamos quedando con todos, socialice Fernanda con todos, ¿no? Sábado 6 de junio, 9:45. ¿Bien? Y que todos vayan entrando al Classroom a bajar el formulario que me deben enviar con las respuestas y los correspondientes archivos del desarrollo que han llevado a esas respuestas. ¿Sí? Va. Entonces iniciamos ahora nuestra clase con el problema número 4. Con el problema número 4. No es necesario que les dicte porque está en el caso. Una masa de 18 kilogramos. Entonces directo voy a copiar los valores. Una masa M de 18 kilogramos está sujeta a una cuerda de longitud 5 metros y oscila alrededor del punto de sujeción de la cuerda. A ver, antes de que yo dibuje, quiero preguntar, ¿qué disposición tendrá esta masa y esta cuerda? ¿Cómo debe ser esa oscilación? ¿Cuál debería ser la idea para dibujar el esquema de ese problema? Vamos respondiendo. Ya, vuelvo a leer, una masa de 18 kilogramos está sujeta a una cuerda de 5 metros y oscila alrededor del punto de sujeción de la cuerda. Cónica no, no es cónica. A ver. Haden Smith. El señor Haden Smith pone doc delante. ¿Qué quiere decir doc? ¿Nos puede aclarar? Porque su respuesta es correcta. Es un péndulo. Es pendular. No es cónica. Porque cónica es otra cosa, señor Hurtado. A ver, el señor Haden Smith nos puede especificar qué quiere decir doc en su nombre que pone. ¿Es docente usted? ¿Es usted docente?
Ya, pero ¿qué quiere decir doc? Solamente sáqueme esa duda. Señor Smith, háganos la aclaración. Bien, seguimos entonces. Ya. El señor Smith ha contestado, en realidad no significa nada, entonces no hay que poner. ¿No? Si no significa nada, debemos eliminar doc, porque no me gustan a mí las... O es docente o tiene que identificarse correctamente, ¿no? Si me pone así en algún examen, algo, yo lo voy a tachar. ¿Eh? Bien, entonces, el único que ha respondido, los demás, a ver, volvemos, masa de 18 kilogramos, está sujeta a una cuerda de 5 metros y oscila alrededor del punto de sujeción. ¿Qué es el punto de sujeción de la cuerda? A ver, ¿a qué llamamos punto de sujeción? Vamos respondiendo a través del chat. Vamos respondiendo a través del chat. Donde la masa se une con la cuerda, más bien donde la cuerda se une a un punto donde va a oscilar. A ver, vamos a explicar esto bien, para que se entienda bien. Inciso A, dice dibujar el esquema del problema, ¿no? Entonces, cuando dibujamos el esquema del problema, dibujamos la cuerda, dibujamos la masa, longitud L, y colocamos un puntito donde está sujeta o amarrada la cuerda. A esto es a lo que llamamos punto de sujeción de la cuerda. Y alrededor de ese punto va a oscilar este péndulo, ¿no? Alrededor de ese punto va a oscilar, a izquierda y derecha de ese punto de sujeción. La posición de equilibrio de este péndulo es cuando está en posición vertical la masa y la cuerda, ¿no? Esa es la posición de equilibrio, ¿no? Y después, fuera del equilibrio, va a empezar a oscilar el sistema. O sea, la disposición del problema es pendular. Masa que cuelga, longitud de la cuerda sujeta por el otro extremo a un punto denominado punto de sujeción de la cuerda. Ese sería el esquema del inciso A, ¿no? ¿Ya? Ese es el esquema. No es donde la masa se une con la cuerda. Este no es el punto de sujeción. Bien. Punto fijo alrededor del cual también se puede, señor Smith, decir alrededor del cual se va a producir la oscilación. Bien, en ese inciso entonces importante entender qué es oscilación, qué es punto de sujeción. Si estamos correctos en eso, voy a poder hacer el gráfico exacto y ganar los 5 puntos, ¿no? Porque si no hago el gráfico exacto, bien difícil. Ya. Pasamos al inciso B. Pasamos al inciso B.
En el inciso B dice, en el esquema muestra la posición de ángulo 60 grados con la vertical. Aunque parezca un tanto repetitivo, pero a veces es necesario hacer estas interpretaciones de comprensión, ¿no? 60 grados con la vertical es la cuerda, porque está en la posición de equilibrio, está en la posición vertical. Entonces, cuando yo desplazo el péndulo 60 grados, esta es la nueva posición de la masa y este es el ángulo de 60 grados, que podría ser a ese lado o podría ser también a este otro lado. Eso ya depende uno, el poder decir a qué lado quiero desplazar los 60 grados. Siendo la tensión en la cuerda, entonces aquí importante, la tensión, esa es la tensión, y esa tensión vale 100 newtons. Esa tensión vale 100 newtons. En el esquema de mostrar, dice, la posición de ángulo de 60 grados con la vertical. Si yo preguntaría, ¿dónde es la posición 0 grados con la vertical? ¿Cuál sería? A ver, vamos contestando. ¿Dónde sería la posición del péndulo con ángulo 0 grados? ¿Dónde sería la posición pegado a la vertical? Pegado a la vertical. Pues estaríamos en la posición de equilibrio, que se llama, ¿no? Cuando está en equilibrio, exacta. 0 grados. Entonces ahora estamos bien ubicados. Entonces ya hemos dibujado la tensión. Esa tensión vale 100 newtons cuando hemos desplazado hacia la derecha 60 grados respecto de la vertical. Es lo que, ¿no? Seguimos entonces. En el inciso C, para la posición del inciso B, dibujar las coordenadas normal y tangencial. Este péndulo, a ver, vamos a dibujar cómo sería la trayectoria que va a seguir. ¿Bien? A ver. ¿No? Así va a describir una trayectoria, el punto medio de la masa. Entonces yo voy a dibujar coordenadas normal y tangencial en este punto. Y a ver. Y a ver, peor. La masa M. Y voy a dibujar ahora las coordenadas tangencial y normal. En el inciso E dice, para la porción del inciso B, dibujar las coordenadas normal y tangencial.
A ver, a través del chat me van a ir respondiendo. ¿Cuál es la falla de este sistema de coordenadas normal y tangencial? Si yo he separado de la posición de equilibrio la masa con la cuerda a una posición de 60 grados desplazada respecto de la vertical y estamos en esta nueva posición, ¿será correcto ponerle tangencial hacia arriba y normal dirigido al centro de la trayectoria? La normal no vamos a discutir, siempre dirigida al centro de la trayectoria. Y la tangencial. Entonces ahora queremos que nos conteste. ¿Estará correcta la dirección tangencial? O cambiamos la pregunta y decimos, cuando yo coloque la masa a 60 grados de la vertical en unión con la cuerda, ¿será que la masa se va a seguir yendo hacia arriba o más bien va a ir hacia abajo? Hacia abajo, hacia abajo. Entonces, el que dibuja normal y tangencial, como está mostrándose, no corresponde. Entonces, en el inciso voy a volver a dibujar. Volvemos a dibujar. Vamos a dibujar. Aquí está la tensión. Hemos dicho la trayectoria que va a describir va a ser de esta naturaleza. ¿No? Y dibujamos ahora normal y tangencial. Normal y tangente a la trayectoria. Pero tangente porque la masita va a ir hacia abajo, no va a ir hacia arriba. Entonces, la tangencia es la que me determina cómo es el movimiento de la masa M respecto de este punto de sujeción. ¿No? Entonces no es dibujar como dibujar. Aquí hemos dibujado mal. Aquí está bien. Eso en el inciso C. Dice entonces, para la posición del inciso B, dibujar las coordenadas normal y tangencial. Eso es lo correcto. Pasamos al inciso D. Al inciso D. Al inciso D dice dibujar el diagrama del cuerpo libre de la masa de 18 kilogramos. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Esto. Vamos a dibujar así mejor. Es solo para graficar los 60 grados, ¿no? La trayectoria y las coordenadas normal y tangencial. Ahora sí.
ya estaba la tensión dibujada, que vale 100 newtons. Entonces aquí una pregunta, ¿la tensión tiene componente en la dirección tangencial? Vamos respondiendo por el chat. ¿La tensión tiene componente en la dirección tangencial? No tiene, porque tangencial y normal son perpendiculares, ¿no? Entonces la tensión no tiene componente en la dirección tangencial. Pero no es la única fuerza, como dice el DCL, la otra fuerza es el peso de la masa. Y esta sí tiene dos componentes. Componente tangencial del peso y componente normal del peso. Y aquí otra vez 60 grados. 60. No hay más fuerzas. No hay más fuerzas que actúan. Ese es el DCL, entonces, de la masa de 18 kilogramos. ¿Sí? Si hasta ahí alguna pregunta, que es importante que se entienda, ¿no? Importante que se entienda. ¿Sí? ¿Está todo bien hasta ahí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se entiende en el gráfico? ¿Algo? Estamos esperando preguntas. ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? Bien, entonces procedemos al siguiente inciso. El inciso E dice determinar sumatoria de fuerzas normales. Masa por aceleración normal, pero es masa b cuadrado sobre el radio. Pero aquí la pregunta del millón. En esta trayectoria que va a describir el péndulo, ¿cuánto vale el radio? En esta trayectoria que va a describir la masa m alrededor del punto de sujeción, vale la longitud de L, o sea, 5 metros. R es L. Entonces esto queda mv cuadrado sobre L, que es la longitud de la cuerda, ¿verdad? Y es los 5 metros que están poniendo ahí. ¿Están de acuerdo? Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas. La dirección normal es la que está dirigida al centro de curvatura. Esa es la positiva. Entonces la tensión es una de las fuerzas y el peso en la dirección normal. Negativa porque está hacia abajo de la dirección positiva. Masa v cuadrado sobre L. ¿Pero qué es peso en la dirección normal? ¿Es peso coseno o seno? A ver,
Vamos respondiendo en el chat. Es coseno, ¿no? Entonces, tensión menos peso coseno de 60. Entonces, seguimos. Tensión menos mg, que es el peso, ¿no? Coseno de 60 es mv cuadrado sobre L. En esta ecuación vamos a identificar cuántos incógnitos tenemos. La tensión conocemos, 100 newtons. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, masa, conocemos L 5 metros, entonces la velocidad en esta ecuación es la única velocidad, ¿no? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué se determina coseno? Dice. Aquí se está formando entre el peso en la dirección normal y el peso en la dirección tangencial, se está formando un triángulo rectángulo, y ahí está el ángulo recto. Entonces, cuando estamos con cateto adyacente es coseno, cuando estamos con cateto opuesto al ángulo es seno, ¿no? Cuando descomponemos, señor Zurita. ¿Sí? Estamos descomponiendo el peso en una componente en la dirección normal y en la dirección tangencial. Pero aquí se ha formado un triángulo rectángulo con ángulo 60 grados. Entonces, lo que está como lado adyacente al ángulo está en la dirección normal y lo que está opuesto es la dirección tangencial. A ver, señor Zurita, ¿está de acuerdo? Muy bien. Entonces, el inciso es resuelto. El inciso F dice determinar sumatoria de fuerzas tangenciales. Entonces preguntamos, viendo el gráfico, ¿cuántas fuerzas tangenciales hay? ¿Cuántas fuerzas tangenciales hay? Una sola. Y esa única es esta, la componente del peso en la dirección tangencial, porque han dicho que la tensión no tiene componente. Entonces, señor Herrera, no hay dos. Señor Mamani, no hay dos. Si pone dos, cero. ¿Eh? Hay una sola fuerza en la dirección tangencial y además es positiva, porque está en el sentido positivo de la dirección tangencial. Entonces, peso tangencial, aquí va a quedar así, masa por aceleración tangencial, ¿no? Es positivo porque está en el mismo sentido de la coordenada tangencial. Entonces, el peso en la dirección tangencial es la componente. Peso por el seno, porque es cateto opuesto. Peso seno de 60 es masa por aceleración tangencial, ¿no? El peso otra vez es mg. En este punto podemos simplificar las masas y nos va a quedar que la aceleración tangencial es g seno de 60. Muy bien, hasta ahí estamos.
las dos sumatorias. La sumatoria de fuerzas normales, la sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Si hay alguna pregunta hasta aquí? Note que estamos en coordenadas, normal, tangencial. El examen va a ser preguntas de dinámica del movimiento curvilíneo, o sea, coordenadas, normal y tangencial. ¿Alguna pregunta hasta el punto? Estamos esperando preguntas. Las dos sumatorias son importantes, ¿no? En la dirección normal y en la dirección tangencial. Los que han respondido dos, el señor Cabero, el señor Herrera, entienden que hay solo una componente de la fuerza en la dirección tangencial. Puedes repetir el inciso F, dice. En el inciso F hemos dicho, hay una sola componente de la fuerza, no hay más. Este es normal, y esta es la única tangencial, entonces esa única tangencial es masa por aceleración tangencial. El peso por el seno es la componente, peso cateto opuesto seno. Peso por el seno, masa por aceleración tangencial, el peso es mg y las masas se cancelan. Por tanto, la aceleración tangencial es una componente del peso o de la aceleración de la gravedad. La aceleración tangencial resulta una componente de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Señor Cornejo, ahora sí. A ver, el señor Cornejo, ya estamos ahora. Muy bien. El señor Osman Herrera y Gustavo Mamán están de acuerdo que no son dos fuerzas en la dirección tangencial. ¿Sí? Ahora ya pueden entender. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces estamos en el inciso F. El inciso G. ¿Qué dice el inciso G? Determinar la velocidad. ¿En qué instante? En el instante del inciso B. Y ese instante es cuando se ha separado los 60 grados. Eso es lo que decía el inciso B, ¿no? Este es el instante del inciso B. Entonces, para ese instante, la velocidad. Nuestra ecuación es tensión menos mg coseno de 60. Esto es mv cuadrado sobre L. Entonces, procedemos al despeje. Mg coseno de 60 por L sobre M y raíz cuadrada. Eso me va a dar la velocidad. Entonces la velocidad pondremos raíz cuadrada 100 newtons, la tensión, 18 la masa, la aceleración de la gravedad 9.8, coseno de 60. Todo esto multiplicado por 5, ¿no? Y dividido entre 18. Y eso me va a dar la velocidad. A ver, calculen, vayan calculando la velocidad. ¿Cuánto sale?
Vamos calculando la velocidad. Vamos calculando la velocidad. Ya, nadie puede calcular la velocidad. Será 2.8. A ver, varios más. Si sacan el mismo valor, ese es. No se olvide que raíz cuadrada, 236. A ver, hay diversidad de valores. A ver, 2.8, 2.36, 1.81, 1.7. A ver, seguimos. 2 veces 1.81. Seguimos. 1.81. Seguimos esperando valores. Sí, creemos que el mejor valor, o sea, el que más esté repitiendo, es 1.81 metros por segundo, ¿no? Los demás deben revisar sus valores, ¿no? Porque si sacan así mal, en el examen se van a aplazar, porque la pregunta va a decir, tanto es la velocidad, y si usted no encierra el valor correcto, entonces tendrá mal en esa pregunta, ¿no? Entonces, 1.81 metros por segundo. Verificamos las unidades de la velocidad. A ver, aquí vamos a explicar en otro color para que se entienda. La tensión se mide en newton. El peso también en newton. L está medido en metros y la masa en kilogramos. Entonces vamos a hacer el análisis de unidades correspondientes. Aquí diferencia de newtons, newton. Longitud en metros, masa en kilogramos. Esto permite verificar si además el despeje ha sido correcto. Kilogramos, metros, segundo al cuadrado, eso es newton. Por metro sobre kilogramo. Listo. No se olvide que estas unidades están dentro de la raíz. Dentro de la raíz. Kilogramo, kilogramo. Entonces queda dentro de la raíz metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y sale fuera de la raíz metro sobre segundo. Estamos correctos, ¿no? Sale las unidades correspondientes de la velocidad. Metros por segundo. Seguimos. Eso es la velocidad. El inciso H. El inciso H dice determinar aceleración tangencial. Nuestra otra ecuación dice la aceleración tangencial G por el seno de 60. G seno de 60. Esto es 9.8 seno de 60 y 9.8 está medido en metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración tangencial será, vamos calculando,
Vamos calculando otros más. 848, 846, están difiriendo. 848, ¿alguien más? 914, nada que ver. 848, tomaremos. 848 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Listo. Esa es la aceleración tangencial. El inciso I, determinar la aceleración normal. La aceleración normal. En el inciso I estamos entonces determinar la aceleración normal. En lo anterior, lo que hemos determinado es la velocidad, la magnitud de la velocidad que tiene en ese instante. Pero ahora nos piden la aceleración normal y esa aceleración normal es v cuadrado sobre L. Esa es la aceleración normal. Entonces, con 1,81 que hemos sacado de velocidad y con 5 metros de longitud, ¿cuánto sale la aceleración normal? ¿Cuánto sale la aceleración normal? 0,65. Listo. Esa es la aceleración normal. Difiere absolutamente en valor, fíjese, de la aceleración tangencial, ¿no? La conceptualización es lo que interesa. Y finalmente el inciso J, ¿no? Determinar la magnitud de la aceleración total. Ya hemos dicho que la aceleración total en magnitud está relacionada con las magnitudes de la aceleración normal y tangencial por Pitágoras. Entonces, si nos piden de la aceleración total, Nelson Quiroz está entrando a finalizar la clase. Aceleración tangencial al cuadrado, aceleración normal al cuadrado. $8,48 al cuadrado más 0,65 al cuadrado. Van calculando, un minuto, me van a esperar.
Bien, van a disculpar la interrupción. A ver, los valores. Los valores de la aceleración. ¿Será que será 8.8? A ver, el señor Zurita ha sacado. No es 8.8, es 8.50, si no me equivoco. 8.50 metros por segundo al cuadrado. ¿Y en qué podemos basar esta magnitud de la aceleración total? 8.48 al cuadrado, y este es un valor mínimo que se añade de aceleración normal. Fíjese, es 0.65 al cuadrado. Entonces casi va a salir rondando los 8.48. Esto va a afectar mínimamente, ese mínimamente es 2 centésimas que ha subido la aceleración total, ¿no? Bien, en este punto es importante mostrar las tres aceleraciones en nuestra gráfica, ¿ya? Esto es entonces una aclaración. Una aclaración. Entonces tenemos, vamos a mostrar la tensión, el peso, las direcciones tangencial y normal, y dibujamos la aceleración total, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Y de ahí viene que al formar un triángulo rectángulo, sus magnitudes están en Pitágoras, ¿no? Sus magnitudes están en teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Bien, entonces, a ver si hasta ese punto alguna duda. Hasta ese punto, entonces, ¿alguna duda? En el inciso D del DCLDM no es necesario graficar también sobre la masa en O. A ver. En la porción de equilibrio no estamos graficando porque nos piden todo nuestro análisis cuando se ha desplazado 60 grados de la vertical. Si nos dirían qué es lo que sucede cuando estamos en la posición de equilibrio, en la posición de equilibrio tendríamos esto, nueva tensión, la masa M y el peso, ¿no? Y ahí tendríamos dirección tangencial
y dirección normal, y ya no habría ninguna fuerza en la dirección tangencial, solo en la dirección normal, ¿no? Pero esto no hemos pedido. Solamente para explicar lo que estamos mostrando, ¿no? O sea, no es necesario hacer, solo donde pide el problema. Aparte, estamos mostrando normal y tangencial, ¿no? ¿Qué sucedería en la posición de equilibrio? Que es la posición cuando la cuerda está vertical. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en el momento de hacer preguntas. En el examen no hay preguntas, ¿no? En el examen no hay preguntas. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta sobre la temática? A ver, el señor López, ¿por qué en aceleración y velocidad no llevan la flechita que indica que es vector? La flechita que indica que es vector. Porque ya cuando calculamos las sumatorias, ya estamos en... Ahí le vamos a explicar aquí al último. O seguimos en aclaraciones. Recuerde usted que la aceleración tenía dos componentes: aceleración tangencial e tangencial, aceleración normal e normal. Y si multiplicábamos esto por la masa, esto nos daba la fuerza. Y si son varias fuerzas sumatorias, si es una fuerza, aquí es fuerza tangencial, pues son varias es sumatoria. Aquí igual sumatoria de fuerzas normales. Estoy sumatoria para varias fuerzas. Entonces, cuando ya hacemos el campo escalar, ya no tengo que poner flecha. ¿Dónde va a entrar la flecha? Aquí va a ser masa, aceleración tangencial, eso es componente escalar. Sumatoria de fuerzas normales es masa por aceleración normal, es componente escalar de la fuerza. Y todo lo que está escrito es escalar, no le puedo poner flecha. No le puedo poner flecha. ¿No ve? Estamos trabajando en las componentes escalares en la dirección normal y tangencial. Entonces no hay por qué colocar flechas, ¿sí? Debemos entender de que estamos en las componentes escalares de los vectores. Seguimos esperando alguna otra pregunta. Y nuestra próxima clase es el día miércoles. El día miércoles nosotros ya les vamos a, o el día jueves, he indicado que les vamos a poner en el Classroom si es 9:45 o qué hacemos con nuestro examen, ¿no? Entonces van a estar atentos al Classroom y a las notificaciones que les hagamos, ¿no? Ya. Entonces, dicho esto, hay que
tratar de entrar a todas las indicaciones que hemos dado para bajar el formulario de respuestas del examen y cualquier duda que se tenga o aclaración que se pida. Para abrir ese formulario, siempre abriendo con nueva pestaña, si no, no va a abrir.